Lo real es lo que pertenece a la realidad. La realidad solo existe en forma de presente. El presente está en constante transformación. El futuro son las infinitas posibilidades de transformación del presente. El pasado son todos los presentes que fueron transformados. Muchas de las problemáticas que afrontamos todos los días en la vida son pura y exclusivamente por no entender qué es y cómo se conforma la realidad en la que vivimos. Parte de todos estos problemas surgen por nuestra poca capacidad de pensar bien. Entonces, ¿qué es pensar bien? A mí me gusta definir pensar bien como habilidad de ver la realidad lo más real, certera y verdadera posible. Muchas veces vivimos sobrepensando las cosas sin ningún sentido, sin ninguna nueva conclusión, sin ninguna nueva verdad que podamos extraer de dichos pensamientos. Son solo cosas repetitivas que tenemos en nuestra cabeza yendo y yendo y yendo, que lo único que hacen es molestar y entorpecer nuestro pensamiento y por tanto nuestra habilidad de sentir y de ser y de accionar correctamente para llegar a las metas que tenemos en la vida. Al fin y al cabo la vida se reduce un poco a eso, ¿no? Cada uno tiene su manera específica de vivir la vida. El punto es, ¿para qué estamos pensando tanto si no nos sirve como herramienta para llegar a cumplir nuestras metas? Cada vez que pensamos un pensamiento que ya pensamos y cada vez que nosotros volvemos a reiterar ese mismo movimiento mental, lo único que estamos haciendo es malgastar nuestro tiempo y energía. Pero además, usualmente esos pensamientos inútiles que tenemos son bastante pesimistas, son sobre situaciones malas, son situaciones sobre las que nos arrepentimos, son cosas sobre las que no tenemos control. Muy rara vez se dan estos primeros pensamientos en los cuales nosotros podemos realmente sacar nuevas conclusiones o nuevos aprendizajes, nuevas verdades. Esos momentos es clave sembrarlos. El problema es cuando no nos damos cuenta que empezamos a sobrepensar. Entonces, ¿cómo podemos filtrar un poco esta cadena de pensamientos sin sentido? Manteniéndonos en la realidad. ¿Qué es la realidad? Es el presente la realidad. La única forma en la que se manifiesta la realidad es en forma de presente. Entonces, ¿qué es todo el resto? El futuro son las infinitas posibilidades de transformación del presente. ¿Sí? Este presente está en constante transformación. Esto es algo que civilizaciones milenarias siempre lo dijeron y hoy en día la ciencia lo comprueba. El vacío cuántico o el vacío mismo del espacio está en movimiento. Se registra movimiento energético. En el espacio exterior lo podemos ver porque algo que se comprobó es que el espacio se está expandiendo. Eso significa que hay una fuerza en el mismo espacio que hace que todo se expanda. Eso significa movimiento. Entonces el vacío genera movimiento. Desde el lado del vacío cuántico se pueden percibir incluso llamadas fluctuaciones del vacío, que es literalmente energía moviéndose en todos y cada uno de los puntos del espacio vacío. Todo lo que nosotros vemos está compuesto por o los mismos átomos que están en movimiento con sus electrones, protones y bla bla bla, o por vacío. De hecho, todos los átomos tienen más del 99% de vacío. Lo que nosotros vemos e interpretamos como materia física no es más que campos electromagnéticos con un nivel de repulsión muy grande. Si yo me toco las puntas de los dedos, no puedo atravesar mis dedos ni puedo atravesar la pared con la mano, porque la pared y la mano tienen como, llamémosle, un campo de fuerza super mega archi diminuto que impide que mi mano atraviese la pared. Pero no son más que diferentes campos de energía moviéndose. El presente siempre está en transformación. ¿Por qué? Porque todo está en movimiento. Y si algo se mueve, se transforma. Mi cuerpo en este segundo tiene células diferentes de las que tenía hace un segundo atrás. Y eso pasa en cada uno de los instantes de tiempo, con todo en la existencia. Entonces la realidad solo es en forma de presente. El presente está en constante transformación. El futuro son las infinitas posibilidades de transformación del presente. Entonces cuando nosotros no paramos de imaginar cosas, lo único que estamos haciendo es pensar en todos los posibles escenarios que podrían darse en este presente. El futuro es literalmente la imaginación de un presente diferente que no es este. Y la diferencia entre el futuro y el pasado es que el pasado son los presentes que ya fueron transformados, son los recuerdos, son las cosas que nosotros ya sabemos que sucedieron. Entonces siempre tenemos que intentar ser muy conscientes de qué estamos pensando y si esos pensamientos son nutritivos o son destructivos. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro futuro va a venir en forma de presente. Por tanto, la única manera en la que podemos cambiar nuestra vida es afectando nuestro presente. ¿Y cómo afectamos nuestro presente? Modificando nuestros pensamientos, porque nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Es difícil, se requiere de práctica, de tiempo, se requiere de maestría, pero se puede lograr. Y por medio de entrenar los pensamientos, nosotros podemos entrenar los sentimientos. Llega un punto en el que nosotros somos capaces de literalmente triggerear sentimientos directamente sin necesidad de pasar por pensamientos primero. Pero los pensamientos y los sentimientos están muy correlacionados uno con otro. Y otra de las formas en las que podemos controlar nuestro presente, por tanto nuestra vida, es controlando nuestras acciones, las cuales también están afectadas por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, practicando la autoconciencia sobre qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos, podemos con estos tres pilares lograr todo lo que queramos en la vida.